Amigos, bienvenidos a este nuevo video de Tato Mateando. Para los que no me conocen, yo soy Tato y me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Foz de Iguazú, en el Aeropuerto Cataratas, a punto de emprender un viaje bastante largo. Me voy al país de las sonrisas por más contenidos, me voy a Tailandia. En este video les voy a ir contando, haciendo un resumen de cómo es el viaje, yendo en este caso desde América Latina, desde Brasil. Es un viaje largo, pero bueno, se los voy a ir comentando paso a paso. Síganme, si todavía no te suscribiste, te invito a suscribirte, dale pulgar arriba si te gustó el video, activa las campanitas, así recibís notificaciones de los videos que se van publicando. Ahora estamos en el aeropuerto, faltan poquitas horitas para abordar el vuelo que me va a llevar a San Pablo y ahí te voy a seguir contando del itinerario. Queridos amigos, me acerco a la cámara porque no sé con el ruido cómo va a salir el audio. Promediando el vuelo, hace unos minutos salimos de Foz de Iguazú, vamos rumbo a la ciudad de San Pablo a hacer la primera escala. Y bueno, es la hora que requieren un aperitivo, les muestro algo bien sencillito, un juguito. Un juguito de naranja, café y unos manines. Seguimos más cerca de San Pablo. Estamos llegando a la enorme ciudad de San Pablo, al aeropuerto internacional de Guarulhos. Esta ya es otra cosa, es un aeropuerto gigante, enorme, donde operan líneas con destinos a todo el mundo. Este vuelo en el que estoy ahora es de la empresa Qatar Airways, pero operado por LATAM, porque Qatar no viene hasta Foz de Iguazú. El aeropuerto de Foz de Iguazú, como les comenté, es un aeropuerto pequeño, muy fácil de operar, y para los que vivimos en el norte de la Argentina nos queda muy a mano. Seguimos llegando a San Pablo. Un poco demorada la bajada en San Pablo, no sé por qué motivo. Tuvimos que esperar arriba del avión, pero ya vamos en busca de la próxima terminal, que es donde vamos a embarcar el próximo vuelo. Como les decía, este es un aeropuerto gigante. Creo que paramos en la terminal 1, ahora vamos a ir en busca de la terminal 3, creo que es la que salgo nuevamente. Efectivamente estamos en la terminal 1 y vamos en busca de la terminal 3, que va a ser lo que tomamos el próximo vuelo, así que ya voy y lo espero ahí. Tengo un buen rato de caminata, esto es muy grande y de paso, bueno, les voy mostrando un poquito del aeropuerto. Hay lo que quieran para comer, para tomar. Queridos amigos, ya estamos listos para abordar este vuelo intermedio, sería, ya pasó el primero. Después de este me queda el vuelo final. Ahora casi 15 horas de vuelo desde la ciudad de San Pablo, del aeropuerto Guarulhos, a el aeropuerto de Doha. Les voy a ir comentando durante el vuelo. Adiós Brasil, hola avión, acá ya lo tenemos a la vista. No sé si con el reflejo del vidrio se lo alcanza a ver. Ahora lo vamos a ver por dentro. Bueno, ya vamos entrando y en busca de nuestro lugar, que obviamente no es acá, ya tengo que seguir de largo. Acá me asiento y ya creo que están cerradas las puertas, si no me equivoco, y ojalá así sea, porque tengo el asiento de al lado desocupado, como pueden ver, y es lo que cualquier viajero pide. Es lo mejor que nos puede pasar en un viaje largo, en clase económica, por supuesto, que es lo que yo uso. Así que espero estén cerradas las puertas y tengamos este espacio libre. Por lo menos uno puede estirar más los pies
y usar la bandejita también del lado, así que eso es muy conveniente. Ahora cuando traigan alguna comida o algo, ya se las voy a ir compartiendo. Tengo poca luz, pero la cena ya está lista, la estoy haciendo, así que voy a mostrar de qué está compuesto el plato de hoy. Bueno, acá podemos ver la cena. Agua mineral, cervecita. Yo en esta oportunidad pedí carne, que había carne y pollo. O sea, más de la carne vacuna. Carne y una tortilla de papa con unos vegetales. Después tenemos una entradita con una ensalada de arroz, un pan caliente y un postre de crema y chocolate, completito, muy bien para hacer comida de avión. Ya estamos aterrizando en el aeropuerto de Doha, muy tranquilo el vuelo. Aprovecho para mostrarles un poquito que no les había mostrado antes, la configuración del asiento con mucho entretenimiento para que no se haga tan largo, una buena pantalla, un buen asiento y el espacio del asiento es bueno, todas las rodillas bien y el espacio es relativamente bueno. Ya aterrizados en Qatar, no son las 6 de la tarde, pero ya está todo oscuro. Voy a ver, consultar en qué puerta embarco el próximo vuelo. Bueno, acá nos indicaron que tenemos que subir esta escalera. Ya pasamos el primer control de seguridad. La verdad que este aeropuerto es enorme, da para hacer un video con solamente el aeropuerto, pero no me da el tiempo físico en un rato. Ya estoy saliendo de nuevo, así que vamos a ver a la vuelta de cuánto tiempo es la escala, y de ser de más tiempo prometo hacer un video completo. Acá tenemos una pantalla de información. Son tantos los vuelos que llegan y salen que me indica que mi próximo vuelo sale de la puerta C4, así que vamos en busca de ella. Acá tenemos la flecha de la C1 a la C13, según la pantalla son 4 minutos caminando, así que allá vamos. Con la tasa de cambio, está todo súper limpio, ordenado. Los transportes llevan a la gente que por ahí que tiene movilidad limitada, o por ahí gente que no está llegando a su puerta de embarque, acercan. El aeropuerto, aparte de esta terminal, tiene otras que están conectadas vía un tren, así que es muy grande y se demoraría mucho llegar caminando a esos lugares. Ahí tenemos nuestro vuelo 19:55 a Bangkok, puerta C4. Allá vamos. Y acá tenemos la puerta de la C1 a la C9, de la C80 a la C93. Vamos a hacer esta cinta como escalera mecánica, pero recta, plana, que nos ahorra tiempo de caminata. Ya me encuentro en la sala de embarque, listo para tomar el último vuelo. Estoy en la última parada en el aeropuerto de Doha, como saben. Bueno, hay mucha gente esperando para abordar el avión, como verán. Así que en minutos estamos volando de nuevo.
aterrizado en el país de la sonrisa después de un viaje tranquilo. Ya voy por los trámites migratorios y aduaneros y les sigo contando. Ya si yo llego en para el próximo video les voy a mostrar los detalles del aeropuerto, tips a tener en cuenta a la hora de venir a Tailandia. Ya oficialmente ingresado al país de la sonrisa, ya con pasaporte en mano, trámites migratorios y de salud terminados. Ya estamos esperando que llegue nuestro equipaje. Acá me encontré con mi amiga María. Acá tengo mi maleta. Bueno, y como les digo, bueno, les mencioné trámite de salud porque acá tengo también, para que lo vean, ya medio cagado a palo, pero mi certificado contra la fiebre, de vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para quienes vengamos de Brasil, Perú y Argentina. Acordate de traer el certificado. Acá te ponen también la vacuna, pero si ya te podés venir con el certificado hecho, ya es un golazo. Queridos amigos, esto fue todo por este video. No te pierdas el que viene, que te voy a mostrar datos curiosos y tips que te van a servir para moverte en el aeropuerto. Si estás planeando tu viaje, estás pensando en venir, no te pierdas el próximo video. Nos vemos pronto, gracias.